parado. Forzó la ventana, ahí lo estamos viendo en lo que es la imagen. Entró y era el dormitorio de Susan Denan. Bueno, otra chica no, una niña de 6 años de edad. Entró con la linterna y de repente, pues de esto que estaba la niña durmiendo, se incorporó y lo vio a una persona desconocida allí, totalmente delante de él. Y cuando se disponía a tomar aire y gritar, Bill, pues bueno, le puso las manos en el cuello, lo apretó hasta que, bueno, finalmente la niña, pues la estranguló, murió asfixiada y caía muerta. Vio que no se movía, le puso un pañuelo en la boca y la bajó por las escaleras, encima de los hombros, y se escondió en el sótano, donde después de irse, porque dijo, bueno, dejo aquí el cuerpo, me voy a ir un rato a ver si encuentro lo que yo quiero. Vio que no había nada donde escudriñar, pues ni ropa interior, ni braguitas, ni sujetadores, y volvió a donde estaba la niña y, pues bueno, le cortó la cabeza, le cortó las manos, le cortó las piernas y lo que era el torso lo cortó en dos partes. Eh, Ni corto ni perezoso, de- totalmente guiado por una mente muy fría, Aquí estamos puso viendo, una nota. aquí estamos Sí, viendo, sí, perdona, la zona donde realizó el sótano, donde se escondió con el cuerpo de la niña. Y justamente en esas pilas, en esa especie de pilas que estamos viendo ahí, ahora contaremos cómo se llegó hasta la conclusión esa, pero en esas pilas, si no me equivoco, Jesús, es donde él metió el cuerpo de la pequeña y ahí, con un cuchillo y con un serrucho oxidado que había entre algunos herramientas en esa zona del edificio, pues bueno, pues la despedazó. sí, la verdad es que fue un crimen totalmente atroz, ¿no? Que podía hacer un angelico, que él podía haber salido corriendo y simplemente haberla dejado allí. Nada más que, pues bueno, se la llevó y como hemos dicho, la cercenó. Él ni corto ni perezoso escribió una nota de rescate que dejó en el interior de la habitación de la niña, en la que ponía que consiguieran $20.000 en billetes de 5 y 10 y que esperara noticias, pero que no llamaran al FBI si no querían que le pasara nada a la niña. Todo esto cuando la niña, pues bueno, ya hemos dicho en el estado que se encontraba. A la mañana siguiente, el padre, pues bueno, entró al dormitorio para despertar a su hija y se encontró con la nota y claro, pues llamaron a la policía, llamaron a los investigadores y se pusieron a rastrear, ¿no? El investigador me parece que se llamaba Otto Kraus, que era el detective encargado de la investigación. Y junto con 100 policías empezaron a rastrear las alcantarillas, que creo que tenemos por ahí también fotos de lo que rastrearon y pues se dieron cuenta, fue casualidad de la vida, que una de las alcantarillas que estaba un poquito levantada, pues la terminaron de abrir y aquí en mitad, donde pone en el 5900 where head was found, esa alcantarilla fue levantarla y se encontraron con la cabeza de la niña. Encontraron también las piernas, se encontraron también los torsos y luego en los brazos tardaron me parece que fueron unas semanas más en encontrarse. Estuvieron rastreando, pero bueno, el caso es que habían encontrado el cuerpo de la pequeña. Ante esta noticia, ante esta situación de ver este tipo de criminal, pues fue curioso, ¿no? Que las ventas de perros guardianes, ¿no? Por aquel entonces subieron muchísimo porque todos los vecinos empezaron a tener mascotas. Hablamos de perros de presa por si entraba alguien con malas intenciones en alguna de las casas. Yo la verdad es que me dejó bastante impactado, ¿no? El tema del descuartizamiento de la niña. No sé tú cuándo lo viste, porque yo la verdad es que no me lo esperaba para nada. No, fue un tema, bueno, en general todos los casos donde hay de alguna manera involucrados niños, ¿no? Y sobre todo muertes de niños, siempre son casos muy complicados y este además es que tiene un elemento muy jodido realmente, que hay que decirlo así. Y es que, bueno, no tenía necesidad, nunca hay necesidad, evidentemente, solo faltaba, pero me refiero, él entra en un dormitorio buscando otra cosa,
no había ningún tipo de móvil como tal, no había ningún tipo de motivación, de ningún tipo ni de venganza, ni de nada. Simplemente entró y lo mismo que entró se podía haber ido. Pero bueno, pues se ve que, como tú has dicho antes, ¿no? La chica se despertó, la niña se despertó, la mató, pero luego además es la sangre fría de la forma en la que se deshace el cuerpo, cortando el cuerpo en pedazos y tirándolo cada pedazo en una alcantarilla distinta del vecindario. Y luego además sube, tiene la sangre fría de volver, de lavarse las manos, llega al sótano, se lava las manos, encontró por ahí un lápiz y escribe una nota de rescate que le deja a los padres dentro de la ventana. O sea, volvió a subir a la ventana desde donde había sacado a la niña y le dejó una nota de rescate de que le trajesen 20.000 dólares en billetes de 5 y de 10, ¿no? Claro, estamos hablando ya de una persona con una sangre fría pues absoluta. Es que luego se cogió el metro, se volvió a su casa y como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Eh, a mí me llamó la atención también la investigación de la policía, una policía que estuvo muy criticada durante la investigación. Evidentemente se pueden imaginar, el caso fue un auténtico shock en el Chicago de la época, que no era ajeno a la violencia. Estaban acostumbrados, de hecho, algún día estaría bien que lo comentásemos, el caso de Al Capone y de la mafia que había en esos años, sobre todo en esta zona, pues eran diarios los crímenes, los ajustes de cuenta entre bandas, entre familias distintas de la mafia. Pero claro, aquí ya había una niña y no tenía nada que ver con nada de esto. Entonces, la policía se involucró muchísimo en el caso, intentando pues dar salida a, bueno, pues a un sospechoso. Y Jesús, a mí me llamó la atención que justamente encontraron un sospechoso. La verdad es que la policía, los pobres estaban muy perdidos, hay que decirlo, porque ni había los medios que hay hoy en día, eh, ni la profesionalización en la policía que hay hoy en día. Entonces, bueno, fue complicado, pero Jesús, como te digo, cuéntanos cómo fue el caso del primer sospechoso que detienen y qué pasó, porque es bastante curioso. Bueno, la verdad es que nos vamos un poquito más para atrás. Ellos encontraron que Susan tenía el pelo, restos de partículas de carbón y encontraron sangre. Bueno, llegaron hasta un sótano y dieron con la zona en la que la niña estuvieron. ¿Y cómo lo sabían? Porque durante el registro en la carbonera encontraron sangre, restos de carne humana y cabellos rubios en el desagüe que tú antes has enseñado. También al analizar la nota de rescate vieron que estaba la huella de un dedo meñique izquierdo en la parte de un palmar de la mano. ¿Qué pasa? Que cuando introdujeron los datos en la base de datos, pues no había coincidencia ninguna. Así que, pero bueno, este tipo de pruebas se guardan por si más adelante pues, pasa algo similar y por cotejar. También, pues, en la letra de la nota de rescate vieron que había varias faltas de ortografía que podían indicar un grado de analfabetismo por parte del criminal, pese a que, como recordamos, dijimos antes, los psiquiatras decían que tenían un alto coeficiente. Al final, los rasgos tan atípicos de la nota y la letra, que era tan confusa, los llevaron a compararlos con las letras que estamos viendo ahora mismo, aquí en la nota que dejó con el asesino del pintalabio, y decían que se encontraban ante un mismo autor. Como bien has dicho, Bill siguió perpetrando allanamientos de morada y la tarde del 26 de junio de 1946, dos policías le dieron el alto tras el aviso de varios vecinos que le habían visto merodear y hacer mucho ruido. Le tomaron las huellas dactilares que además coincidían con la del desconocido de los crímenes anteriores. Y resulta que acababan de atrapar al asesino. Pero lo que necesitaban era una confesión de Heirens. De hecho, le dieron un interrogatorio bastante duro, le suministraron pentanol de sodio, conocido como suero de la verdad. Y bueno, a raíz de esto él fue acusado de 22 robos, de 4 asaltos, que lo tenían. Lo que tú te referías de la persona que cogieron a un inocente, que fue aquí donde yo te dije, me ha recordado mucho a
a la milla verde la película, cogieron a un hombre que estaba allí en la calle, ¿no? Cerca de donde había sido el asesinato de la niña, y se lo llevaron a comisaría. Resulta que a este hombre le hicieron un interrogatorio que, cómo no sería, que al salir el hombre de la comisaría lo tuvieron que indemnizar con un muy buen dinero. Es decir, que le estuvieron, pues bueno, los métodos policiales antiguos, tortura, daño, golpe, no se sabrá nunca, pero que sí llega a inducir que a este hombre le hicieron daño porque le ingresaron un muy buen dinero después del interrogatorio. Un interrogatorio que, hombre, yo no me gustaría para mí, aunque me pagaran. Sí, es también bastante interesante la forma en la que lo detienen. A mí me pareció una forma muy, muy peliculera, total y absolutamente de Made in Hollywood. Y es que, como tú bien has dicho, él se disponía a entrar en otro piso también. Pero justamente unos vecinos, una pareja mayor que pasaba por allí, pues le reprobaron, oye, ¿qué estás haciendo? Me imagino, ¿no? Le dirían lo que fuera. Y el otro se fue corriendo, escaleras abajo, se topó con otros dos vecinos que le cerraron el paso porque el abuelo desde arriba estaba gritando que no lo dejasen salir. Los vecinos de abajo le hicieron una especie de placaje para que no saliera. Él sacó la pistola, una pistola que llevaba, amenazó a los vecinos se quitaron, él salió a la calle corriendo, se metió en otro edificio, los vecinos salieron detrás de él persiguiéndolo, totalmente una escena de Hollywood. Y fíjate lo que son las cosas, se mete por una de esas escaleras exteriores que tienen los edificios, ¿verdad? Allí en Estados Unidos, se sube por la escalerilla y se mete en una casa que tenía la ventana abierta. Y resulta que entra en la casa y había una mujer. Amenaza a esa mujer, le dice que, bueno, pues la tiene allí, que tal, que no va a salir. Hay mucho revuelo en la calle, la gente que gritando al asesino, al ladrón. Bueno, pues resulta que esta mujer, en un descuido, mientras el hombre se asoma a la ventana a ver lo que está pasando, llama a su marido, que justamente resulta que era policía. Así que la mujer llamó desde el teléfono de casa me imagino que llamaría a comisaría, y les